Muy bien, estimados y estimadas estudiantes, ahora vamos a hablar sobre la clasificación de los tipos de inferencia. Aquí ustedes tienen un- un- no sé si qué se está viendo ahí, espero que el PPT. em, un- una lámina en el que se presentan los distintos tipos de inferencia, las clasificaciones de inferencias que se dan en torno a relaciones dicóticas, ¿ya? Muy parecido a los trabajos con los que se relacionaba a SOCIR, en el fondo, un método de contraposición, ¿ya? Eh, Vamos a ver ahora las primeras tres categorizaciones de inferencias: las lógicas e inferencias pragmáticas, las inferencias online e inferencias offline, y las inferencias automáticas versus las inferencias estratégicas, ¿ya? Em, Algunas se solapan un poco, ¿ya? Vamos a hablar de las inferencias lógicas y las inferencias pragmáticas. Las inferencias lógicas son aquellas inferencias que se extraen eh, de manera no basadas en las probabilidades, sino que son las inferencias típicamente que se trabajan en los silogismos, por ejemplo. Si decimos que en los silogismos son un tipo de razonamiento específico que lo elaboró primero Aristóteles, ¿cierto? En la época griega. Eh, por ejemplo, yo les comenté, si digo que todos los estudiantes de la generación del año 2021 de Castellano y Comunicación de la Católica del Maule son inteligentes, y decimos em, que Juan es un estudiante de la generación 2021 de la Católica del Maule, la carrera castellano. Entonces eso nos permite concluir que Juan es inteligente, ¿cierto? Y eso, en la medida en que la proposición uno sea verdad y la proposición 2 sea verdad, es decir, que en la medida en que sea verdad que todos los estudiantes de la UCM de esa generación son inteligentes, y que sea verdad que que Juan es un estudiante de esa generación, entonces va a ser sí o sí cierto que Juan es inteligente. ¿Se fijan o no? Entonces no hay forma de que esa conclusión sea falsa si es que las dos premisas son verdaderas. No es tan importante esto porque estas no son las inferencias que uno realiza durante la comprensión lectora, típicamente. En algunos casos sí, pero de manera muy marginal. Las inferencias pragmáticas son de carácter probabilística. Por ejemplo, cuando hablamos sobre las inferencias causales de los ejemplos de la hoguera en el video pasado, em, de- eh, no es necesariamente cierto que si alguien moja una hoguera, la hoguera se apague. O no es necesariamente cierto que si alguien bota un cigarro en un bosque, se va a generar un incendio. No es necesariamente cierto, ¿ya? Y eso son inferencias pragmáticas, son inferencias de carácter probabilístico, y son fundamentalmente las inferencias que realizamos durante la comprensión lectora. No hay una, son, no hay una conexión lógica entre ellas de manera total, sino que es solamente probabilística, ¿ya? Por otro lado, tenemos las inferencias online y las inferencias offline. Esto es bien importante, ¿eh? Em, las inferencias online son las inferencias que hacemos durante el proceso de la lectura. Ujú. Por ejemplo, las inferencias de las relaciones de causalidad entre dos eventos, o la cohesión referencial, son inferencias que nosotros realizamos durante la lectura. ¿Mm? Y son típicamente las más importantes, creo yo. Pero no son las únicas que existen. Existen las inferencias offline. Las inferencias offline son las inferencias que nosotros hacemos sobre un texto luego de haberlo leído, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo les hablé sobre los experimentos sobre memoria y comprensión, digamos, yo les comenté sobre algunos experimentos en los que se hacían las pruebas con posterioridad después de la lectura, y se generaban cambios en torno a lo que se recordaba en virtud de cuánto tiempo pasaban respecto de la pregunta que te hacían, ¿cierto? Eso es porque de algún modo la mente sigue estableciendo inferencias con el paso del tiempo cuando se lee un texto, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes leyeron una novela, eh, pongamos el ejemplo de Crimen y Castigo, ya que es una novela que nos gusta tanto a mí y a algunos de ustedes, espero que a todos. Pero, claro, ustedes realizaron una serie de inferencias mientras leían Crimen y Castigo, ¿ya? Una serie de inferencias, muchísimas.
Pero después de haberlo leído, y eso pasa mucho con la literatura genera muchas inferencias offline, porque el texto es tan maravilloso en el fondo desde el punto de vista estético que termina resonando en la mente, ¿ya? Y en esos periodos de resonancia se generan inferencias para construir el significado del texto y se modifica el significado que hicimos inicialmente sobre el texto. ¿M? Entonces, ahora bien, McCune y Radcliffe señalan cuáles son las inferencias más importantes. ¿Cuáles son las inferencias más importantes, creen ustedes, en términos de la comprensión de un texto? ¿Ya? ¿Cuáles son las inferencias que se requieren de manera más determinante para comprender un texto? ¿Las online o las offline? Esa es una pregunta que se las hago y que no se las voy a responder acá. ¿Ya? Quiero que lo piensen, en el fondo. ¿Ya? Finalmente, vamos a ver las inferencias automáticas y las estratégicas. Las automáticas son las que hacemos sin el control de la conciencia y las estratégicas son las que hacemos de manera consciente. ¿Ya? Típicamente las de coherencia, referenciales, las de relaciones de causalidad, ¿qué creen ustedes? ¿Que serán automáticas o estratégicas? Bueno, son automáticas en el fondo. Son automáticas. Las inferencias, la mayoría de las inferencias que yo les he señalado en los experimentos que se han trabajado son sobre inferencias automáticas. En cambio, las offline típicamente son estratégicas, claro, porque cuando tú te pones a pensar en un texto que leíste hace un día atrás, lo haces de manera consciente. En cambio, las que realizas durante la lectura de un texto, las realizas de manera más automática. Entonces hay una relación entre online y offline y automáticas estratégicas. Las online son fundamentalmente automáticas y las offline son fundamentalmente estratégicas. ¿Se entiende la distinción, cierto? Inferencias retroactivas e inferencias proyectivas. Esta es otra distinción importante. Las inferencias retroactivas son aquellas inferencias que permiten em, enriquecer la representación de la información que ya fue leída. ¿Ya? Es decir, todo lo que tiene que ver con coherencia referencial y con inferencias de causalidad, por ejemplo, son retroactivas, porque uno establece la conexión entre dos eventos ya previamente leídos. Las proyectivas son inferencias sobre lo que va a ocurrir en el texto, en el futuro, en el fondo, que son las que hacen las personas, no sé, yo no soy de ese tipo de personas, pero se han fijado que hay cierto tipo de personas que cuando uno ve una película con ellas, te empieza a decir lo que va a pasar en la película. ¿Ya? Apuesto que va a pasar no sé qué cosa. ¿Ya? Esas son inferencias proyectivas. ¿Ya? En el fondo son las inferencias que construimos sobre lo que creemos que va a ser los eventos que van a ocurrir después durante la lectura. ¿Ya? Entonces mi pregunta es, ¿ustedes qué creen ustedes? ¿Que las inferencias proyectivas son de carácter automática o son de carácter estratégicas? Esa es otra pregunta que les hago y que no voy a responder. La repito. ¿Ustedes creen que las inferencias son automáticas, las proyectivas son de carácter automático o estratégico? ¿Ya? Em, Eso, vamos a seguir porque no me he demorado tanto y esto no es complejo. Las inferencias obligatorias y las inferencias elaborativas. También tiene que ver con lo que hemos discutido en torno a las inferencias online, automáticas, online, offline, y automáticas y estratégicas. Las obligatorias son aquellas que requerimos sí o sí de realizar para comprender mínimamente un texto. ¿Ya? O sea, las obligatorias son aquellas que tenemos que hacer realmente para poder entender lo que dice un texto. En cambio, las elaborativas no. Las elaborativas son para enriquecer la representación de un texto, pero que no son estrictamente necesarias para comprenderlo. ¿Ya? Entonces, típicamente, ¿cuál creen ustedes si las obligatorias serán de carácter automático o estratégico? ¿Ya? Esa es otra pregunta. Em, ¿Y qué tipo de información trata las inferencias obligatorias, perdón? Esto se los voy a comentar. Típicamente la cohesión referencial y la coherencia causal son de carácter obligatorio. ¿Ya? Para poder entender un texto necesitamos establecer relaciones causales sí o sí entre los eventos que ocurren en el texto y entre los posibles referentes que existan y la identidad entre los elementos textuales y sus referentes. ¿Ya? Luego tenemos las inferencias locales y las inferencias globales. Esta no es tan importante, pero de todas maneras se los voy a explicar. Las inferencias locales se refieren a las inferencias que nos permiten conectar dos eventos contiguos que tienen que ver más con la cohesión referencial, ¿ya? Que tienen que ver más con los mecanismos de cohesión.
con el diseño de la microestructura, ¿ya? Con la comprensión de la microestructura de un texto, y las inferencias globales tienen que ver más con la comprensión de la macroestructura de un texto. ¿Ok? Y finalmente las inferencias de base textual e inferencias basadas en el modelo de situación. Las inferencias de base textual son las que se operan sobre el nivel proposicional, y las del modelo de situación son las que operan sobre el modelo de situación, por ejemplo. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba del experimento que hice en autismo sobre la relación entre un referente y la espacialidad de ese referente, ese objeto, con el protagonista? Que en el fondo tendemos a recordar la información de los pronombres o identificar los referentes de los pronombres toda vez que el objeto referente de ese pronombre esté espacialmente asociado al protagonista, porque tendemos a guardar en nuestra memoria, en almacenar, a activar en nuestra memoria al personaje principal y a todos los objetos que le rodean espacialmente, ¿ya? Eso constituye una inferencia basada en el modelo de situación, ¿ya? ¿Por qué? Porque esos textos que yo les presentaba, que lo hablamos en una clase, eran proposicionalmente idénticos. Es decir, si son proposicionalmente idénticos, entonces la cohesión referencial en ese sentido debe ser idéntica si fuese una inferencia basada en la base textual. Pero como esa inferencia en ese caso es basada en un modelo de situación, aun cuando sean proposicionalmente idénticos, el modelo de situación es distinto, y por lo tanto la diferencia entre la facilidad para determinar el referente de ese pronombre se debe al modelo de situación y no a la base textual. O la base textual es lo mismo que el nivel proposicional, ¿ya? Perdón, eso es todo lo que tenemos que ver con estos videos que ya les he grabado. Podemos verlo varias veces, por lo menos un par de veces, y con eso terminamos en el fondo. Cualquier duda o pregunta me la hacen llegar al correo y la vemos después a la vuelta. Que tengan una buena semana. Adiós.